Bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos a definir la fase de una sustancia pura compresible utilizando los diagramas termodinámicos. Entonces, ¿qué es un diagrama termodinámico? Un diagrama termodinámico no es más que una representación gráfica de las condiciones y fases de una sustancia pura dada unas condiciones. En este caso tenemos el diagrama termodinámico presión-volumen específico, en el cual se demarcan las diferentes condiciones y las diferentes fases de la sustancia, que en este caso es el agua. La región iluminada se denomina líquido comprimido y se encuentra a la izquierda y es delimitada por una curva. Todo lo que se encuentre en la región iluminada, que tiene una curva que va desde un límite inferior hasta el punto crítico y desde el punto crítico hacia la derecha de forma creciente del lado del líquido y decreciente del lado de la siguiente fase, encontramos que es la región de mezcla saturada de líquido y vapor. La región que se encuentra a la derecha de la mezcla saturada se le denomina vapor sobrecalentado. Por encima del punto crítico a la izquierda tenemos el líquido supercrítico. A la derecha del vapor sobrecalentado tenemos la fase vapor supercrítico. Y por último tenemos la región supercrítica, que está delimitada entre la temperatura crítica o la línea de temperatura crítica y la presión crítica. Estas son las diferentes fases que nosotros podemos encontrar en un diagrama termodinámico, además de la fase de sólido. Para efectos prácticos, en el manejo de las tablas, nosotros vamos a definir solo tres tipos de fases: líquido comprimido, aquella que se encuentra a la izquierda de la región de saturación y por debajo de la presión crítica; la mezcla saturada, líquido y vapor, que se encuentra demarcada por la línea de saturación del líquido y la línea de saturación del vapor; y la región de vapor sobrecalentado, del cual llamaremos al resto. Entonces, las tablas termodinámicas que se nos presentan a nosotros están divididas en tres regiones: la región de saturación, las cuales están organizadas por su temperatura o por su presión; las tablas termodinámicas para líquido comprimido, las cuales están organizadas como una función de la presión inicialmente, y para cada presión se encuentran diferentes temperaturas; y por último las tablas de vapor sobrecalentado, que también están organizadas por la presión, como las del líquido comprimido. Entonces, las tablas de saturación son las tablas que nos van a ayudar a determinar la fase a la que se encuentra la sustancia, dadas unas condiciones. Entonces, la pregunta que vamos a resolver es cómo definir la fase de una sustancia pura compresible dado presión y temperatura, dado temperatura o presión más cualquier propiedad como entalpía, entropía, volumen específico, y cuando tenemos dos propiedades como entalpía, entropía, entalpía, volumen específico. Entonces vamos primeramente a definir la fase de una sustancia pura como una función de la presión y de la temperatura. Entonces, dado P y T, vamos a seleccionar primero la temperatura. Vamos a construir nuestro diagrama o curva de saturación. Temperatura, cualquier otra propiedad. No es necesario colocarle o asignarle valores. Utilizando la temperatura, vamos a ir a la tabla de saturación, que está organizada por la temperatura, y vamos a determinar la presión de saturación. Esa presión la vamos a dibujar en nuestro diagrama, entendiendo que en el diagrama temperatura, cualquier otra propiedad, las líneas de presión crecen o son crecientes hacia la derecha. Una vez que tengamos dibujada la línea de saturación, vamos a tomar el otro parámetro que nos queda disponible, que es la presión, y lo vamos a dibujar.
Entonces, pueden haber tres tipos de casos. El primer caso es que la presión sea mayor que la presión de saturación. El segundo caso es que la presión sea igual a la presión de saturación. Y el tercer caso es que la presión sea menor que la presión de saturación. Para el primer caso, cuando la presión es mayor que la presión de saturación, pues la dibujaré encima y dibujaré las líneas de presión crecientes hacia el lado derecho de la línea de saturación. Después, utilizando el valor de la temperatura dado, yo voy a trazar una línea horizontal y voy a detenerme donde se corte con la curva de presión dada. Si en cambio la presión es menor que la presión de saturación, la dibujo por debajo de la presión de saturación y voy a trazar la misma línea. Donde se corte con la presión que estoy evaluando, en la zona donde se corte definirá mi fase. Si se corta a la derecha de la campana de saturación o de la zona de saturación, será vapor saturado. Si se corta a la izquierda de la campana de saturación, será líquido comprimido. Para el caso donde la presión sea igual a la presión de saturación, pues estaremos en la zona o en la región de saturación y es necesario definir la calidad como un parámetro independiente para determinar cualquier otra propiedad. El procedimiento también lo podemos llevar a cabo si en cambio de iniciar con la temperatura iniciamos con el valor de la presión. Entonces, si iniciamos con el valor de la presión, dibujo mi diagrama termodinámico, presión, cualquier otra propiedad, que es representado por la campana o la zona de saturación. Utilizo las tablas de saturación que están organizadas por la presión para encontrar la temperatura de saturación y la dibujo. Y esa temperatura de saturación la comparo con la temperatura que es dada para definir la fase de la sustancia. Igual que en el anterior ejemplo, tenemos tres posibles casos. En el primer caso, la temperatura a la cual me están dando la sustancia o a la cual se encuentra la sustancia es mayor que la temperatura de la presión. Si este es el caso, dibujo la temperatura o la línea de temperatura por encima de la temperatura de saturación y trazo una línea horizontal desde el inicio del eje de la presión hasta donde corte la curva de la temperatura. Si se corta a la derecha, entonces será vapor sobrecalentado. Cuando la temperatura es igual a la temperatura de saturación, significa que estoy en la región de saturación y existe una mezcla de líquido y vapor. Por el contrario, si la temperatura es menor que la temperatura de saturación, dibujo la temperatura por debajo de la temperatura de saturación y nuevamente trazo la línea desde el eje de la presión hasta donde se corte con la temperatura o la línea de temperatura a la cual me están dando la sustancia. Si se corta a la izquierda, será líquido comprimido. El siguiente caso es cuando yo tengo la temperatura o la presión y cualquier otra propiedad que puede ser entalpía, puede ser entropía o volumen específico. Para esto puedo utilizar las tablas o los diagramas de temperatura y presión de la región de saturación. Entonces, si utilizo el de temperatura, dibujo mi diagrama a la presión de saturación a la que se encuentra la temperatura es dibujada y ubico la propiedad del lado del líquido y la propiedad del lado del vapor. Y lo que voy a hacer es compararlas. Si mi propiedad es menor que la propiedad del líquido, se encontrará en la región del líquido. Si mi propiedad, el valor de la propiedad es mayor que la propiedad del líquido y menor que la propiedad del vapor saturado, se encontrará en la zona de saturación. Y si mi propiedad es mayor que la propiedad del gas, entonces se encontrará en la fase de vapor sobrecalentado. De igual manera puedo llevar a cabo el mismo proceso utilizando la presión. Con la presión determino la temperatura de saturación y ubico
los valores de esa propiedad para el líquido y para el gas y comparo. Si mi propiedad es menor que la propiedad del líquido, quedará en esta región, o sea que será líquido comprimido. Si mi propiedad es mayor que la propiedad del líquido y menor que la propiedad del gas, estará en esta región y será saturación o mezcla saturada. Y si mi propiedad o el valor de la propiedad es mayor que el valor de la propiedad de el vapor, estará en la región de vapor sobrecalentado. Entonces, esas son las posibles condiciones que puede tomar el valor de la propiedad. Y por último, cuando tengo dos propiedades, tengo a mi disposición los diagramas. Por ejemplo, el diagrama termodinámico de presión-entalpía me determina no solamente las líneas de entalpía y presión, sino que también las líneas de temperatura y volumen específico. Aquí tengo un diagrama de temperatura-entropía, donde además de la temperatura y la entropía también puedo ubicar la densidad y puedo ubicar las líneas de presión. Otro diagrama que se utiliza es el diagrama de entalpía-entropía, donde no solamente están ubicadas la entropía y la entalpía, sino las líneas de presión y temperatura.